Pues hoy vamos a continuar con estos estudios que estamos viendo cada semana sobre las verdades bíblicas que son imprescindibles para nuestra vida. Y vamos a profundizar en un tema que es esencial dentro de la vida cristiana. ¿Ya lo estáis viendo? ¿Qué es la oración? Pues qué mejor manera de dar un estudio sobre la oración que comenzar orando, ¿verdad? Señor y Padre, gracias por esta mañana, gracias por poder venir en libertad a participar de la comunión con los hermanos y hermanas, a disfrutar de la alabanza, Señor, y sobre todo a venir ante tu presencia, Señor, que te pedimos que hoy hables a nuestros corazones a través de todo lo que hagamos esta mañana, y sobre todo que te agrade como un perfume, que sea agradable, Señor, delante de tu presencia, nuestros pensamientos, nuestras meditaciones, Señor, y todo lo que hay en nuestro corazón. Te lo pedimos y te adoramos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Qué es la oración? ¿Qué es la oración? Imagino que os habéis hecho muchas veces esta pregunta. Hablar con Dios, ¿verdad? Hay muchísimas respuestas a esta pregunta. Básicamente es hablar con Dios, pero podríamos decir más cosas con más matices, ¿verdad? ¿Por qué es importante la oración para nosotros? De hecho, en nuestra iglesia y en muchísimas iglesias evangélicas hay una reunión específica para la oración. ¿Por qué? ¿Os habéis preguntado por qué? Otra pregunta que yo... A ver, una respuesta. Es que nosotros como cristianos, sin poder hablar con Dios no somos nada. Nuestra comunicación con Dios es importante en nuestras vidas. Totalmente. Es algo que necesitamos de Él. Si no tenemos comunicación con Dios, si no tenemos a Dios en nuestras vidas, no tenemos nada. Por lo tanto, la oración es algo básico para el creyente, diría yo. Algo fundamental. No podríamos vivir la vida cristiana sin la oración en nuestras vidas. Y dentro de la oración podemos ver y vamos a estudiar y vamos a ver muchos matices dentro de la oración, porque la oración es muy amplia, ¿vale? Incluye aspectos y matices, como la oración por nosotros, cuando oramos por nosotros, por nuestra familia, por nuestros amigos, por nuestro trabajo. Cuando oramos por otros, intercedemos por otras personas. Cuando confesamos nuestros pecados, cuando adoramos, cuando alabamos, cuando damos gracias. Hay tantos aspectos dentro de la oración, ¿verdad? Y hoy vamos a estudiar un poquito de esto. Deciros que vamos a dedicar otro día al estudio de la oración el próximo domingo. Va a dar el estudio Antonio y va a estar más centrado en cómo nos enseña Jesús a orar. O sea que hoy va a ser un aspecto un poco más general, una vista un poco más general de la oración. Y la semana que viene pues va a ser algo un poco más concreto. Así que nada, la semana que viene también traeros el delantal para el banquete que nos vamos a dar de la palabra de Dios, de cómo el Señor nos enseña a orar. Hermano, en la palabra también Él dice que los discípulos le dijeron que le enseñara a orar. Totalmente. Pues la semana que viene vamos a estudiar profundamente este aspecto. ¿Por qué Dios quiere que oremos? La palabra de Dios no nos dice abiertamente las razones donde Dios dice, yo quiero que ores por esto, por esto, por esto. Pero sí que podemos sacar principios bíblicos de la naturaleza de Dios y sobre todo de la relación de Dios con sus criaturas, con nosotros, de por qué quiere Dios que oremos. Mirad, la oración no está hecha para que Dios se entere de cómo nos va, de qué tal estamos en el trabajo o de qué pensamientos hay en tu mente. Porque como dice en Mateo 6:8, porque su Padre sabe lo que necesitan antes de que se lo pidan. Luego Dios ya conoce lo que hay en nuestro corazón. Dios ya conoce lo que hay dentro de nuestro ser. Antes de que vayamos a orar, ya Dios sabe lo que hay en nuestro interior. Qué increíble, ¿verdad? En primer lugar, Dios quiere
que oremos porque la oración es una expresión de nuestra confianza en Él. Es el medio por el cual nuestra confianza en Dios, nuestra confianza en Cristo puede crecer. Uno de los énfasis de la Biblia es que debemos orar con fe, lo que significa que tenemos que tener confianza y dependencia. Luego, uno de los aspectos importantes, quizás el primero, es que orar nos transmite o nos aporta confianza. Confianza en Dios, confianza en esa relación que tenemos con nuestro Padre Celestial por medio de Cristo. Orar en dependencia significa que estamos convencidos de su amor, de su bondad, de su poder. La verdad es que vemos en tantas ocasiones como Dios se deleita en la oración. Todo lo que pensamos y sentimos se debe hacer real dentro de la oración. Y a veces puedes pensar, bueno, esto yo no le voy a traer este problema a Dios, que ¿cómo el Señor no voy a molestar al Señor con esto? Pues quizás debemos de pensar de la manera contraria. El mejor lugar donde tenemos que abrir nuestro corazón, bueno, de hecho el lugar donde debemos de abrir nuestro corazón es delante de la presencia de Dios. Es ahí donde cobra sentido, la oración. Cuando estamos en ese lugar de confianza absoluta. En segundo lugar, Dios quiere que confiemos en Él, pero también que le amemos y que tengamos comunión con Él. Recordad, Cristo, antes de subir a la cruz, ¿qué es lo que estaba haciendo permanentemente? Estaba comunicándose con su Padre, estaba comunicándose con Dios, estaba orando permanentemente. Así que la oración es muy importante para estar en comunión con Dios. Es muy importante. Y el Señor se deleita en ello. Se deleita que vengamos delante de su presencia y derramemos, como hemos dicho, nuestro corazón. Y ahí hay comunión. Y en tercer lugar, la oración nos da identidad y nos da responsabilidad. Y en Efesios 6:18 dice Pablo a los efesios: oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos. Manténgase alertas y perseveren en oración por todos los creyentes. Y dice luego: oren también por mí, para que cuando hable, Dios me dé las palabras para dar a conocer con valor el misterio del Evangelio. Así que, de alguna manera, Pablo está pidiendo a los efesios que oren por el ministerio, que oren por la obra, que es parte también de ellos. Así que cuando oramos también estamos reconociendo nuestra identidad como hijos de Dios, reconociendo nuestra identidad como cristianos. Tú cuando vas a un lugar, no sé si os ha pasado muchas veces, yo sí lo he visto, te encuentras a alguien orando, sabes que es creyente, tú sabes que es creyente, ¿no? Por la manera en la que se está dirigiendo a Dios o por la manera en su actitud muchas veces, ¿no? Y repito, no todas las oraciones son iguales, ¿no? Pero también nos aporta responsabilidad, como hemos dicho. Orar, también tenemos una responsabilidad como creyentes de orar por el reino de Dios, orar por el avance del reino de Dios, orar por la justicia en esta tierra, orad por tantas y tantas y tantas cosas. Así que Dios quiere que oremos por muchas razones, pero especialmente por estas tres: por comunión, por identidad y responsabilidad, y como hemos dicho, aporta confianza. Y mi pregunta siguiente es ¿tiene eficacia la oración? ¿Qué pensáis? ¿Creéis que tiene eficacia la oración? Claro que sí. Sí, ¿verdad? Si no dijéramos que tuviera la eficacia la oración, no sé qué estaríamos diciendo aquí, ¿verdad? No sé qué haríamos aquí perdiendo el tiempo en esta mañana de domingo soleado, ¿verdad? ¿La oración puede cambiar la manera en que Dios actúa? Pregunto. Sí, ¿verdad? Es increíble. Un Dios todopoderoso, creador de todas las cosas, en el cual se concentran todos los atributos absolutos que podemos entender, como su
omnipresencia, omnipotencia, etcétera, 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 etcétera. Ese Dios santo, ese Dios inmutable, ese Dios absoluto, puede cambiar su manera de actuar por la intercesión de su pueblo. En Santiago 4:2 leemos, no tenéis porque no pedís. El no pedir nos priva de lo que Dios nos daría si lo hacemos. Es así de simple. Hay un refrán castellano que dice el que no llora, no mama. Los que tenéis hijos lo sabéis muy bien. Si tu hijo te pide 20 veces, a la 20 o a la 30, se lo das, si tienes que dárselo, ¿no? Pero no puedes saber su necesidad si tu hijo no te lo pide y te lo clama, ¿no? Y te lo repite una y otra vez. Así que de la misma manera, fijaros qué sencillo este ejemplo, pero es así como nos relacionamos con nuestro Dios. Pedimos y tenemos que pedir para que Dios nos dé. Si no pedimos, pues no, las cosas no van a surgir por arte de magia. Dice en Lucas 11:19, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, porque todo el que pide, recibe, el que busca, encuentra. Dentro de esta petición también hay una connotación de fe, hay que pedir con fe, porque si pides, como diciendo, bueno, por si acaso yo pido, ¿no? Pues no esperes que Dios te conteste, hay que pedir con fe, ¿vale? En Éxodo vemos un ejemplo muy claro de cómo Dios puede cambiar lo que ha dicho. No que cambie Él, pero por medio de la oración de su pueblo, el Señor puede cambiar algo que dice en Éxodo. Entonces el Señor, en Éxodo 32, Moisés intentó apaciguar al Señor su Dios y le suplicó, Señor, calma tu enojo, aplácate y no traigas sobre tu pueblo esta desgracia, porque el Señor dijo que iba a destruir a su pueblo por su pecado de idolatría hacia Él. Entonces el Señor se calmó, dice el versículo 14, y desistió de hacerle a su pueblo el daño que le había sentenciado. ¡Wow! Es decir, el Señor va a destruir a su pueblo y Moisés ora. ¿Sabéis cuántos días estuvo orando Moisés? ¿Sabéis cuántos días estuvo orando por esto? Estuvo bastantes, 40 días. Pero fijaros, el Señor desistió de destruir a su pueblo por la oración de Moisés. Deberíamos darle gracias a Dios. Y gracias también por la persistencia de Moisés en orar. Por eso somos también bendecidos. Si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla y ora y me busca y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra, dice 2 de Crónicas 7:14. Así que, cuando nos dirigimos al Señor, cuando confesamos nuestros pecados, el Señor puede cambiar muchas cosas. Y de hecho, como vemos, restaura la tierra y restaura nuestras vidas. Luego decimos y aseveramos que cuando pedimos, Dios responde. Cuando el pueblo de Dios ora con humildad y arrepentimiento, Él oye y perdona. Por lo tanto, las oraciones de su pueblo afectan cómo actúa Dios. Como hemos dicho, si confesamos nuestros pecados, Dios que es fiel y justo nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. ¿Y por qué comento todo esto? Porque ¿cuál es el mayor problema de la oración? O mejor dicho, ¿cuál es la mayor dificultad que tenemos los seres humanos o los creyentes en la oración con Dios? ¿Cuál es el mayor problema? Algo que está en nuestra naturaleza, ¿no? Es el pecado, ¿verdad? ¿Recordáis la historia de David, que cometió un gran pecado? Siendo, pues cometiendo adulterio y asesinando. Y perdió esa comunión con Dios durante mucho tiempo. Y la verdad es que el pecado nos aleja de Dios. Totalmente. Es así. Si estás orando y a veces piensas que Dios no te está contestando, pues a lo mejor es bueno decir, oye, ¿qué hay en mi vida? ¿Qué hay en mi corazón? ¿Estoy haciendo la voluntad de Dios?
estoy siendo obediente. Luego, algo muy bueno y que vemos cientos de ejemplos en la palabra de Dios es que cuando nos dirigimos a Dios, lo primero es, le pedimos perdón por nuestros pecados. David incluso lo hacía: Señor, perdóname por mis pecados, incluso los que me son ocultos, incluso cuando peco sin ser consciente, porque a veces pecamos sin ser conscientes de ello, y es cierto. Por eso es importante, es imprescindible, y la semana que viene con Antonio lo veréis más profundamente, lo importante, ¿no?, que es cuando vamos delante de la presencia de Dios, pedir perdón por nuestras ofensas y por nuestros pecados. Si oramos poco, es probablemente porque en realidad no creemos que la oración logre qué gran cosa. En la palabra de Dios tenemos cientos de ejemplos de las cosas más inverosímiles. Por ejemplo, para que llueva, ¿no? ¿Recordáis aquel profeta del Antiguo Testamento que oró para que lloviera y llovió, oró para que no lloviera y no llovió? Desde las cosas más pequeñas a las más grandes podemos orar por cualquier circunstancia, por cualquier cosa, por cualquier cosa dentro de la voluntad de Dios. Dios actúa y que produce cambios asombrosos, como vemos en cada porción de la Escritura. Dios se mueve por la oración de sus hijos. Y la oración es eficaz, ¿sabéis? ¿Gracias a quién? Gracias a Jesucristo. Debido a que somos pecadores y Dios es santo, no tenemos ningún derecho a entrar en su presencia. Por eso necesitamos un mediador que intervenga entre nosotros y Dios y que nos lleve a su presencia. Y dice en 1 Timoteo 2:5, esto es un versículo muy importante para nosotros. Yo diría que es un versículo básico, porque hay mucha confusión, y ha habido mucha confusión a lo largo, y todavía hay mucha confusión. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Repito, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Luego solo hay un mediador entre Dios y los hombres, y ese es Jesucristo. Y vas a escuchar mucho ruido ahí fuera, de no, yo es que en mi pueblo tenemos ahí, que le oramos y le pedimos, y vas a oír, no, es que yo estoy 3 semanas caminando, voy hacia Santiago, todo lo que tú quieras. Pero la palabra de Dios, que es la que permanece fiel y es la verdad, nos dice que solo hay un mediador entre Dios y los hombres, y es Jesucristo. Luego, por lo tanto, sabemos que Dios no escucha la oración si no es por medio de Cristo. Si no entendemos o si no sabemos que nuestras oraciones y nuestras plegarias son escuchadas por Dios, llegan a su presencia gracias a que Cristo, que es nuestro sumo sacerdote, metafóricamente hablando, ha pagado y ha entrado y ha roto el velo, ya hay una libertad. Y en Hebreos luego veremos que podemos acercarnos a ese trono de Dios con confianza, ¿verdad? Esta enseñanza bíblica, como hemos dicho, es fundamental. Por medio del sacrificio de Cristo, nuestras oraciones son presentadas delante del Padre sin ningún intermediario. Por lo tanto, nos preguntamos, esta pregunta la voy a dejar luego para el final, pero la voy a dejar aquí, para que vayáis pensando. ¿Oye Dios las oraciones de los que no confían en Jesús? ¿Oye Dios las oraciones de los que no confían en Jesús? Pues luego vamos a ver, si tenéis luego ideas, luego las compartimos. Entonces, mi pregunta es, bueno, Pedro, pero si entonces, ¿qué pasa con los creyentes del Antiguo Testamento? Aquí tenemos una fotografía de una maqueta que está en Jerusalén, del antiguo templo, del templo de Jerusalén. ¿Qué pasa con los creyentes del Antiguo Testamento? ¿Cómo pudieron ellos acudir a Dios? ¿Cómo pudieron ellos? Dice en Hebreos 7, 23, 28, y los sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre
para interceder por ellos. Y el versículo 26 dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento, posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Luego, podemos decir, y podemos a la luz de lo que dice el Nuevo Testamento, entendemos el sistema de sacrificios que Dios acepta a los creyentes en base a la futura obra de Cristo. Es decir, Dios acepta los sacrificios en el Antiguo Testamento a los creyentes del pueblo de Israel o de que no eran del pueblo de Israel, pero que temían al Señor y sacrificaban y le buscaban. Pues fueron perdonados sus pecados y escuchaba Dios sus oraciones en base al futuro sacrificio de Cristo. ¿No os parece increíble? Y además, me encanta la idea, y no porque me encante, sino porque es real, de que solo ha sido un sacrificio. Fijaros que los sacerdotes no podían con tantos sacrificios, no podían estar, se cansaban de estar matando tantos animales, ¿vale? Para interceder por las personas, pero ese sacrificio perfecto, ese sacrificio santo, ese sacrificio eterno, ese sacrificio que nos cambia y nos transforma y que nos da un gozo y una alegría que seguro que si pusiéramos así una ventana del tiempo, los hombres y mujeres de Israel del Antiguo Testamento querrían ver las cosas que nosotros viéramos. Querrían disfrutar de lo que nosotros tenemos, ¿sabéis? Somos unos privilegiados en ese sentido. Se nos ha revelado Cristo a nuestras vidas. ¿Qué es orar en el nombre de Jesús? ¿Es una coletilla? ¿Es una costumbre? ¿Es una fórmula mágica? Yo pido lo que sea. Y bueno, pues Jesús contesta, ¿verdad? Fijaros, es curioso porque en la palabra de Dios, muchas oraciones en el Nuevo Testamento no aparece como última frase en el nombre de Jesús. Y eso no quiere decir que sea incorrecto, es correcto. Porque cuando oramos, no oramos en nuestro propio nombre. Cuando decimos en el nombre de Jesús, tenemos que ser conscientes de que estamos declarando y que podemos llevar estas peticiones delante del Padre por medio de la obra perfecta de Cristo. Esto es lo que significa en el nombre de Jesús. Quiere decir que si tú oras y no dices en el nombre de Jesús, pero en tu corazón lo haces sabiendo que tu oración no llega al Padre si no es por Cristo, por supuesto que el Señor escucha tu oración. Luego, en el nombre de Jesús no es ninguna fórmula mágica, ¿eh? Y está bien a veces, de vez en cuando, en nuestra forma de orar. Yo creo que al Señor le gusta a veces también que seamos creativos, ¿no? Está bien si tenemos costumbre de hacer el mismo tipo de oración, pero también yo creo que el Señor mira nuestro corazón y que quiere que realmente derramemos lo que hay en nuestro corazón. Luego, también es bueno que a veces cambiemos nuestra forma en que nos expresamos delante de Dios, ¿no? Pero siempre confiando en que nuestra oración es escuchada por medio de la obra de Cristo. ¿Cómo hay que orar? Aquí tenemos una lista de unas cuantas cosas. La semana que viene ya os digo que vamos a ver qué es lo que Jesús nos enseña o les enseña a sus apóstoles, nos enseña a todos nosotros. Conforme a la voluntad de Dios, lo primero. Y vosotros me podéis decir, bueno, ¿y cómo sé cuál es la voluntad de Dios? Porque si yo le digo, Señor, ayúdame a mentir, y estoy orando conforme a la voluntad de Dios. ¿Dónde está la voluntad de Dios? ¿Dónde está la voluntad de Dios? ¿Dónde está la voluntad de Dios? Si conocemos la palabra de Dios, vamos a orar mejor. Si conocemos lo que Dios ama, vamos a orar de acuerdo a su voluntad. Si pedimos a Dios conocimiento, ¿creéis que Dios nos va a dar conocimiento y sabiduría? Sí, porque la palabra de Dios lo dice.
El que pida sabiduría, el Señor se la dará. Pide con fe, el Señor te lo dará. Con abundancia. Así es. Si dices, Señor, ayúdame a matar a este que me está fastidiando, que me está robando. Orar conforme a la voluntad de Dios. Lo que tenemos muy claro. A veces estamos diciendo, bueno, es que no sé cuál es la voluntad de Dios. Pues mira, muy fácil. Abre la palabra de Dios y empieza a orar. Eso lo digo para mí también, ¿eh? Busquemos la voluntad de Dios, pero no intentemos a veces maquillar lo que Dios quiere con lo que nosotros queremos, porque eso no es la voluntad de Dios. Como Jesús dijo antes de sacrificarse por nosotros, Señor, que se haga tu voluntad, que se haga tu voluntad, pero no la mía. Pues es un modelo que nos da también para orar, Señor. Te pido esto, pero que se haga tu voluntad. Y hay gente que dice, bueno, es que eso es falta de fe. Pues no, si Jesús lo hizo, al final el que tiene la última palabra es siempre el Señor. Tenemos que orar con fe. Santiago nos dice que pidamos con fe, pero sin dudar, con obediencia. Dice la palabra que los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a nuestras oraciones. Confesando nuestros pecados, como hemos dicho. Perdonando. De hecho, la palabra nos dice en varias ocasiones que si estás orando, no ores. No ores si no hay perdón en tu corazón. Para que el Señor te perdone, primero tienes tú que perdonar. Eso es lo que el Señor nos enseña. Así que no seamos hipócritas y antes de pedir al Señor nada, si hay algo en tu corazón que está mal, si hay un corazón que no estás perdonando a alguien, pues mejor habla, pide perdón o habla con esa persona para que tus oraciones sean aceptables delante del Señor. Incluso en los matrimonios dice la palabra que tu relación entre marido y mujer, pues que sea apropiada, porque cuando las cosas no están bien, dice que el Señor no escucha las oraciones. Esto lo digo para los maridos, para nosotros los maridos, que cuidemos a nuestras esposas, porque nuestras oraciones son estorbadas si no lo hacemos. Nuestras oraciones no son estorbadas. Con el Señor, desde luego, no hay ningún tipo, no podemos escaparnos del Señor. Perseverar en la oración. No paramos de orar, no paramos de pedir una y otra vez, fervientemente, con fervor en nuestro corazón, con ánimo, con clamor. Tenemos que esperar en el Señor. Eso es... Hay una frase que dice que lo importante no es la meta, ¿no?, sino es el camino, ¿no? Esperar al Señor es el camino. Y a veces pensamos que el Señor cambie las cosas y la oración lo que hace es que nos cambia a nosotros. Cuando oramos y cuanto más tiempo pasamos orando delante del Señor, menos cambian nuestras circunstancias probablemente, pero más cambiamos nosotros. Y más cambiamos nosotros para poder afrontar esas circunstancias. No sé si me explico. A veces Dios puede cambiar las circunstancias. Yo, de hecho, era de pensar así. Yo era de decir, bueno, yo le pido al Señor y el Señor hará, como es maravilloso y es maravilloso, y es poderoso, cambiará las circunstancias para que yo no tenga ningún problema. Pues eso no es lo que nos enseña la palabra de Dios. La oración no está encaminada tanto a la pasividad del creyente, ¿no? Orar en privado. La palabra nos enseña a que tú entras en tu alcoba y delante allí derrama tu corazón delante del Señor. Pero también nos enseña la palabra a orar con otros. Hay un pasaje en Primera de Reyes, capítulo 8, si tenéis tiempo para leerlo, os lo recomiendo, que es cuando Salomón consagra el templo y entonces está delante todo el pueblo de Israel, ¿sabéis? Y entonces Salomón se pone de rodillas y levanta las manos, ¿verdad? La pentecostal, la Salomón, a lo mejor. Se pone de rodillas y levanta las manos y está allí minutos y minutos y minutos y más minutos alabando a Dios y diciendo, Señor, cuando tu pueblo vaya a la guerra y ore y se dirija hacia este templo, tú escucharás la oración y nos darás la victoria. Y así un montón de cosas, ¿no? Y el pueblo de Dios está diciendo, está aseverando lo que está diciendo Salomón, está confirmando y está haciendo un pacto también con Dios
en lo que estaba diciendo. ¡Qué hermosura! Porque la verdad es que, de alguna manera, cuando leemos ese texto, nuestro templo, que es Cristo, también significa eso para nosotros. Cuando estés ahí pasándolo mal, pero tú levantes una oración, el Señor escuchará tu oración, te dará fuerzas para poder afrontarlo, ¿no? Es lo mismo, es absolutamente lo mismo. La verdad es que es un pasaje espectacular. También vemos en el Nuevo Testamento muchísimas situaciones donde todos los creyentes, los apóstoles y luego ya cuando se forman las iglesias están orando juntos, y la verdad es que hay un poder en la oración de toda la iglesia cuando estamos juntos. ¿No creéis? Hace poco un hermano nos comentaba, dice, yo no sé qué pasa, dice, pero yo creo que cuando vengo los jueves el Señor escucha más mi oración. Digo, yo no sé si escucha más la oración, pero yo sé, por la palabra de Dios, que la oración de su pueblo es una oración eficaz. Y la alabanza de su pueblo es una alabanza eficaz que lleva a la presencia de Dios. Porque no olvidamos de que lo que estamos diciendo y lo que estamos hablando no lo hacemos simplemente como individuos, porque somos parte del pueblo de Dios, porque aquí aquí estamos el pueblo de Dios reunido esta mañana. No solamente somos una suma de individuos. Entonces, es importante orar con otros. Eso aumenta nuestra fe. Y eso hace que nuestra oración sea muy eficaz. ¿Y qué pasa con la oración que no es contestada? ¿Qué pasa con la oración que no es contestada? Todos tenemos oraciones no contestadas, ¿verdad? ¿Sabéis? Había una mujer que se llamaba Mónica, que tenía un hijo que era un golfo. ¿Sabéis? Vivió más o menos en el siglo IV, V, en lo que es ahora Túnez. Y Mónica era una mujer creyente, muy piadosa, y oraba todos los días por su hijo, para que el Señor tocara su corazón. Y Mónica falleció, fue a la presencia del Señor. Y su hijo, después de unos años, se convirtió. Y no sé si habéis oído hablar de San Agustín de Hipona. Pues San Agustín fue un obispo de Roma y todo lo que tú quieras, pero sobre todo le llaman el católico de la gracia, ¿no? Pero sí que yo puedo ver por su vida, por sus palabras, que fue una persona transformada. Y fíjate cómo las oraciones de su madre no fueron contestadas en vida, pero cuando ella partió hacia la presencia del Señor, el Señor no había olvidado la oración de Mónica, ¿sabéis? Y como la oración de Mónica, podríamos decir cientos, miles, millones de oraciones. Quizás estás orando por alguien, quizás estás orando por algo, y quizás no vas a ver esa respuesta de la oración en tu vida. Quizás lo vean tus hijos, quizás tus nietos, o quizás, como el pueblo de Israel, estuvo orando durante cientos de años por la venida del Mesías. Pues después de cientos y cientos y cientos de años ya casi nadie se acordaba. Bueno, pero fijaros, Ana y Simeón, que estaban en el templo, estaban esperando todavía, ¿no? Y vieron esa respuesta a la oración. ¿Y qué pasa con la oración de Jesús cuando estaba en Getsemaní? Padre, si puede ser que no quiero morir en la cruz, ¿no? Si puede ser que pase esta copa, ¿no? ¿El Señor respondió su oración? ¿Qué dijo Jesús? Pero que se haga tu voluntad. Y vemos muchas oraciones no contestadas de Pablo, también de David. Pero la oración no contestada no tiene que ser algo que nos cause tristeza. Eso no quiere decir que no ha sido oída por Dios y escuchada delante de su presencia. Y eso nos tiene que consolar y nos tiene que animar. Por último, he hecho una lista de qué beneficios de la oración tenemos para nuestras vidas. Fijaros, en beneficio, y aparece en la imagen unas monedas, ¿verdad? Qué curioso. Un mundo en el que cuando hablamos de beneficios solo nos referimos a lo material. Pero los beneficios de la oración van mucho más allá. Van mucho más allá. La oración nos ayuda a desarrollar una relación con Dios. La oración da paz a nuestra alma y da convicción a nuestro ser.
No sé si os ha pasado, seguro que sí. Estás en medio de pruebas, horas, y sientes una paz. ¿La habéis experimentado? ¿La paz que sientes de parte de Dios cuando oras? La oración nos da respuestas. La oración nos ayuda a encontrar guía en nuestra vida. La oración nos fortalece para evitar la tentación. Cuando hablamos en Efesios de la armadura de Dios, es importante. Al final, cuando habla Pablo de la armadura, habla de lo importante que es estar orando los unos por los otros. Porque cuando estamos orando, estamos también librando una batalla espiritual, ¿vale? Una batalla en la que está en juego nuestra fe y en la que está en juego el avance también del reino de Dios. Que está en juego la verdad de Dios, el Evangelio. Jesús aconsejó a sus discípulos: velad y orad para que no entréis en tentación. En sexto lugar, la oración alinea tu voluntad con la voluntad de Dios, lo que hemos dicho antes, ¿no? Y C.S. Lewis comentó esta frase que antes he comentado: la oración no cambia a Dios, nos cambia a nosotros. En séptimo lugar, la oración y el ayuno frecuente pueden ayudarnos a aceptar la voluntad de Dios. La oración puede obrar milagros. ¿Sí? ¿Puede obrar milagros la oración? ¿El milagro de la conversión, por ejemplo? ¿El milagro de una sanación? La oración invita al Espíritu Santo a nuestra vida. Como decíamos, vimos la semana pasada con José, el Espíritu Santo nos ayuda a orar de la manera correcta. Y la oración nos ayuda sobre todo a ser más como Jesús. Así que cuántas cosas buenas tiene la oración para nuestras vidas, ¿verdad? La verdad es que una gran bendición que tengo en mi vida es poder ir los jueves a venir a reunirnos en oración cuando se puede. Hay veces que pues, uno tiene que trabajar o que tiene que hacer cosas, pero es una gran bendición. Y ver cómo Dios responde a oraciones semana a semana, madre mía, es una pasada. Yo le doy gracias a Dios, porque a veces en un mundo tan que nos fiamos solo de lo que vemos, ¿no? La oración nos lleva a ese lugar en el que el poder de Dios se desata. Y se desata en nuestras vidas de una manera sobrenatural. Ya para terminar, quería acabar con esta frase de los monjes benedictinos. Ora et labora. Estos monjes tenían la costumbre de que pues tú ora y luego pues trabaja para poder comer. Pero esta frase quería compartirla con vosotros porque me ha ayudado mucho en mi crecimiento espiritual, debido a que a veces oro o a veces oramos, como he dicho antes, y no hacemos nada, ¿no? ¿Vivimos en función de lo que oramos? ¿Pensamos en función de lo que oramos? ¿Trabajamos en función de lo que oramos? Yo puedo pedirle: Señor, yo quiero ganar una medalla de oro en las próximas Olimpiadas. Pero si no te pones a entrenar ahora mismo en la pista de atletismo, estás orando sin fe. Estás orando sin fe. Estoy orando sin fe. Porque le estoy pidiendo al Señor algo y yo no estoy dispuesto a hacer nada. Luego, esta frase a mí me motiva muchísimo. Ora y trabaja. Trabajemos para que el reino de Dios avance mediante la oración y mediante la expansión del Evangelio, de la predicación de su Evangelio. Preguntas. Ahora sí. Vamos a retomar la pregunta que os hice antes. ¿Puede una persona... Bueno, ya no me acuerdo de la pregunta, esperad. ¿Oye Dios las oraciones de los que no confían en Jesús? No. Sí. ¿Quién piensa que no? No, ¿verdad?
es muy interesante porque Dios responde a la oración de alguien que tiene fe. Evidentemente, alguien que no cree en Jesús, veo difícil que se ponga a orar. Pero alguien que tiene fe, ¿puede escuchar Jesús su oración? Aunque no sea cristiano. Bueno, cristiano que no vaya los domingos a la iglesia, quiero decir. Interesante, ¿eh? Tenemos un ejemplo muy claro en la palabra. Bueno, conocéis todos la historia de Cornelio, ¿no? Cornelio no era judío. Pero la palabra de Dios dice que era piadoso. Interesante. Pero es que no había conocido el Evangelio. ¿Había conocido el Evangelio Cornelio? No. Pero Jesús escuchó su oración. ¿Dios que escuchó su oración? ¿Escuchó su oración? Interesante, ¿verdad? Al fin y al cabo, Dios tiene misericordia de quien tiene misericordia. Y el Señor es el que conoce los corazones y es el que distingue y el que sabe. Y hay mucha gente, nosotros en algún momento también estuvimos perdidos y clamamos al Señor. Una vez le dijeron a mi padre cuando entró en una iglesia evangélica, aquí se viene cuando se es creyente. Tú imagínate que el Señor nos dijera, oye, aquí se viene delante de mi presencia cuando seas creyente. ¿El Señor nos trata así? ¿El Señor te trata así? Bueno, pues así debemos tratar nosotros a las personas que no conocen a Dios, con misericordia, con amor, con gracia, con oración, porque así es como el Señor nos trata, ¿verdad? ¿Quién conoce la mente de Dios? Increíble. Por lo tanto, solo el Señor conoce los corazones. Pero sí, es cierto también, por otro lado, que Cornelio era una persona que estaba buscando a Dios, porque dice que era piadoso, ¿verdad? Y hacía sacrificios, ¿no? Y quería que sacrificaran por él, ¿verdad? Y tantas veces que vemos ejemplos en la Escritura cuando Jesús da por encima de los judíos, que eran el pueblo escogido, da credibilidad a la fe de los que no eran judíos. Da la credibilidad y pone por delante de ellos a los que actuaban con fe. ¿Cuántas veces vemos eso en la palabra de Dios? Luego no nos llevemos a engaño. El Señor tiene misericordia del que tiene misericordia y todos hemos sido perdonados por la gracia de Dios, no porque nosotros hayamos hecho nada. Pues no sé si tiene alguien alguna pregunta más, creo que va siendo el tiempo de ir finalizando. Es un tema muy interesante, podríamos estar aquí hablando horas, perdonadme porque hay muchas cosas que se han podido quedar en el tintero y ya os comento que la semana que viene Antonio completará con el Padre Nuestro, cómo nos enseña Jesús a orar. Si hay alguna pregunta más, alguna duda, algún fácil, por favor, que yo la verdad es que sí es muy complicada. ¿Algún comentario? Si alguien tiene algún comentario. Interesante lo que has dicho, como que orar sí, pero actuar. Eso me parece, porque creo que es una enseñanza que se nos habla poco de. Y orar es estar dispuesto a participar. De hecho, si mi pueblo se humillare, si quiere cuánto, no solo que diga palabras, sino que su corazón cambie al respecto de lo que tiene que hacer. Eso me parece sumamente interesante porque es algo que de verdad no se habla de ello. Pero nos ha quedado claro que no es el Señor el que cambia. Yo que a base de orar, el Señor va a cambiar. Sí. Por eso tenemos que tener cuidado con lo que oramos, para no ser mentirosos. Porque si pedimos algo tenemos que ser responsables. ¿Recordáis a Noé, no? Que empezó a edificar el arca cuando había 40 grados. Empezó a trabajar, ¿no? De lo que Dios le había dicho. Pues así debemos de ser, ¿no? Como tú dices, ¿no? Que ser activos, ¿no? Y de esperar en Dios. Si nosotros no estamos dispuestos, no pensemos que esa oración va a ser contestada, porque Dios no es una máquina que me echas una monedita y se cumple tu deseo.
¿De acuerdo? Muchas gracias, Elena. ¿Un comentario más? ¿Alguien quiere decir algo? Bueno, pues vamos a terminar, nunca mejor dicho, este tiempo en oración para tener ahora un tiempo de comunión y de café. Y bueno, pues animarnos todos a seguir orando, solos, acompañados, en casa, en el trabajo, en la iglesia, en la reunión de oración, antes de vacaciones, cuando estés mal, cuando estés llorando, cuando estés roto tu corazón, cuando estés lleno de júbilo y de alegría, todo el tiempo es bueno para orar y para acercarnos a la presencia del Señor. Y Padre, gracias, Señor, por darnos esta herramienta tan increíble que es la oración. Señor, no tenemos... ¿Qué podemos darte, Señor? ¿Qué podemos ofrecerte, Señor? Si tú nos lo das todo. Nos has dado la oportunidad de entrar a ese lugar santísimo con confianza por medio de la gracia. Y eso es gracias a Jesucristo, Señor. Gracias por este regalo que nos das. No tenemos dinero, Señor. No tenemos plata ni oro, ni tenemos nada que ofrecerte ni pagarte, porque eso tiene un precio tan alto, Señor. Pero tú nos lo has regalado gratuitamente, Señor. Ayúdanos a disfrutar de esta bendición de orar. Que podamos orar juntos en familia, con nuestros hijos, con nuestros hermanos en la fe. Y que podamos seguir intercediendo siempre los unos por los otros con acción de gracias, Padre. Porque esta es tu voluntad. Te alabamos y te adoramos y te lo pedimos. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.